La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a los Sonic de la Sega Genesis o Mega Drive. Sin embargo, en otros países como Brasil o el continente europeo, se hizo muy popular la consola Master System, la cual tenía su propia versión de Sonic 1, que también sería llevado a la portátil Game Gear. Esta edición del erizo para las máquinas de 8 bits de Sega se caracterizó por tener un diseño distinto que lo diferenció del Sonic de 16 bits, con una jugabilidad más plataformera y menos vertiginosa. Este planteamiento hizo que muchas personas les gustara más esta interpretación que la salida en el Sega Genesis. Pero el punto flaco del Sonic 1 de Master System era su inferior calidad visual, por lo que muchos aficionados se han preguntado cómo se vería este juego si hubiera tenido los gráficos de su contraparte de 16 bits. Y de eso trata el video que veremos hoy, ya que existe un fangame que reinterpreta este título como si hubiera salido en el Sega Genesis. Así que vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic the Hedgehog SMS GG es un remake, pero con estética de 16 bits, del primer Sonic salido en la Master System y Game Gear. Este fue elaborado por Lightyear DreamWorks, utilizando para ello el motor Flicky 8 bajo Game Maker. Está disponible solo en PC, aunque el autor afirma que existe versión Android, pero en la página de descarga no se ve por ningún lado. Lo extraño del asunto es que Lightyear le puso por nombre Sonic the Hedgehog SMS GG Final Demo, cuando el juego está completo. El juego luce exactamente como si lo estuvieras ejecutando en una Sega Genesis Mega Drive, con unos gráficos que representan muy bien el aspecto que tenían los títulos de 16 bits del erizo, en especial su primera y segunda parte. Aunque busca representar de una manera precisa el juego de la Master System, los niveles no son una copia uno a uno. Existen diferencias, algunas para bien y otras para mal, cosa que explicaremos más adelante. Un detalle interesante es que los movimientos especiales de Sonic los podemos activar o desactivar si queremos una experiencia más fiel al original. Tenemos disponibles el Pillow, Spin Dash y Drop Dash. Además, podemos cambiar el aspecto de Sonic entre el original o una versión remake, así como también los marcadores entre tipo 8 bits o 16 bits. En el tema sonoro están los típicos temas levemente modificados de zonas icónicas como Green Hill, o Brick Song. Retomando el aspecto jugable, decir que lamentablemente hereda un aspecto del Sonic 1 de Game Gear, y es su reducido campo de visión, que hace que no veamos lo que nos espera más adelante, haciendo que en escenarios como Brick Zone tengamos que saltar sin saber si nos espera una plataforma donde aterrizar. Además, algunas veces la colocación de los enemigos no es la más idónea. Tenemos soporte para controles, lo cual siempre considero que es algo agradable. Al contrario del original, las esmeraldas del caos las conseguimos en las etapas de bonus, a las cuales accedemos si llevamos 50 anillos. Pero en detrimento no hay continues, así que si mueres en etapas avanzadas, a empezar desde el principio. El esquema jugable es el mismo, 6 zonas de 3 actos cada una y en la tercera un jefe. Y como siempre me he topado con bugs, uno muy grave en Skybreak Zone Acto 3, en donde me quedé encerrado porque la puerta no quiso abrir, por lo que toca esperar a que se acabe el tiempo o reiniciar el nivel. Como punto y aparte, y a modo de opinión personal, pienso que se perdió una oportunidad de hacer algo distinto. No sé si el autor buscaba mantenerse fiel al juego en que se basa, pero existen otros fangames que también son remakes del Sonic 1 de Master System, pero que han aprovechado la ocasión para darles un toque personal. Para culminar, decir que Lightyear también está haciendo un remake del Sonic 2 de 8 bits, y a juzgar por las capturas, promete y mucho. Esperamos muy pronto traerlo al canal. En fin,
un más que correcto remake del Sonic 1 de 8 bits. En conclusión, una muy buena reimaginación del primer título del erizo salido en las consolas de Sega, Master System y Game Gear, aunque con detalles que mejorar, como su pequeño campo de visión y su falta de continuos, además de pecar de ser poco ambicioso, lo cual no significa que esté mal. Su apariencia estilo Sega Genesis está muy lograda y el juego está completo, que eso es un mérito en el mundo de los fangames. Le deseamos lo mejor a Liker en sus futuros proyectos. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic the Hedgehog SMSGG? ¿Te recuerda un juego salido en el Sega Genesis Mega Drive? ¿Te mataron y no pudiste continuar? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.